Mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Bendecidos. Muy bien. Seguimos en Primera de Corintios, capítulo, qué bueno que tenemos allí a Marta, la vida de refilón. ¿Cómo estás, Marta? Nos alegramos de tenerte de nuevo entre nosotros. Qué bueno. ¿Recuperada ya del todo? Me alegro, gloria a Dios. Qué bueno. Primera de Corintios, capítulo 11, nos quedamos en el versículo 25. Estábamos ahí meditando sobre el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y hoy seguimos con ese versículo 25, porque ahí dice al final: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿verdad? Esta es también, la Santa Cena, es también una conmemoración, es decir, un recordatorio en el que estamos conmemorando dos cosas fundamentales. Por un lado a Jesús y por otro lado lo que Él hizo en la cruz del Calvario. A Jesús y su obra. ¿Amén? Haced esto en memoria de mí, en memoria de Jesús. Le recordamos a Él y recordamos la ofrenda de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Así que el tiempo de la Santa Cena es un tiempo de comunión, porque el Señor está allí con nosotros cuando celebramos la Santa Cena. Cuando participamos, no estamos participando solamente entre nosotros, sino que estamos también celebrando la comunión con Dios, con Cristo, que está aquí en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos o no? ¿Creen que Cristo sigue vivo? Realmente lo está. ¿Amén? Él no está lejos de nosotros, porque somos parte de su obra. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y cuando Cristo estaba hablando de edificaré mi iglesia, ¿se refería a la iglesia bautista? ¿Se refería a la iglesia pentecostal? ¿Se refería a la iglesia del pastor tal o del pastor cual? ¿Verdad que no? Él dice: edificaré mi iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Él la compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Así que le pertenecemos a Él. No le pertenecemos a ninguna iglesia, no le pertenecemos a ninguna congregación, no le pertenecemos a ninguna denominación, no le pertenecemos a ningún pastor. Le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Él es nuestro Señor. Y cuando decimos Señor, estamos diciendo Él es nuestro amo. Amén. Él nos compró. Le pertenecemos. Aleluya. Y Él es un buen amo con nosotros. Amén. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, además de un recordatorio, de una conmemoración, la Santa Cena es también una proclamación. Estamos proclamando al mundo tres cosas fundamentales. Primera, la muerte del Señor. Dice, dice así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte. Estamos proclamando que Cristo murió. Y no murió en vano. No murió porque lo mataron. Murió porque se ofreció como sustituto nuestro para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que cuando celebramos la Santa Cena, estamos declarándole al mundo nuestra fe en la muerte de Cristo, muerte sustitutoria, como sustituto de cada uno de nosotros. Nuestros pecados nos condenaban, pero Él se condenó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Es decir, Él se ofreció a pagar. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. Él se condenó y dejó que lo ejecutaran en nuestro lugar. Amén. Él se sometió al castigo que merecíamos nosotros. Él hizo eso para salvarnos. Y esto lo anunciamos
cuando conmemoramos la Santa Cena. Su muerte, lo que esa muerte significa. Amén. No es poca cosa que Cristo muriera por nosotros. El otro día me escribía un ateo diciendo que era absurdo pensar que Dios, con mayúscula, que Dios, un Dios, pudiera ofrecer su vida por ningún ser humano, que no valemos tanto. Yo le dije, tiene razón, no valemos tanto, lo cual demuestra cuán grande es el amor de Dios, que aún sin valer nada, Él se ofreció por nosotros, ¿verdad? No lo hizo porque nosotros valiéramos mucho, lo hizo porque Él nos amó. Y entender eso, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, para nosotros tiene que ser fundamental. Porque cuando celebramos la Santa Cena, estamos diciéndole al mundo, Cristo murió por nosotros. Pero tenemos que entender lo que eso significa. Algunos piensan que Cristo murió para que nosotros pudiésemos ser más felices aquí en la tierra. Cree en Cristo y serás feliz. Cree en Cristo y no tendrás problemas. Es mentira, ¿verdad? Cree en Cristo y todo te irá bien. Pero ese no es el Evangelio. Cree en Cristo y te salvarás de la condenación eterna. Y si no crees en Cristo te vas al infierno. O sea, no, hay que entenderlo bien para poder proclamarlo bien. Porque si decimos, sí, Cristo murió, pobrecito, lo mataron los judíos, o lo mataron los romanos, o lo mataron... No, eso no es entender el sacrificio de Cristo. Hay que entenderlo para poder proclamarlo adecuadamente. La muerte de Cristo es lo único que nos libra de todo pecado. Amén. Pero también proclamamos otra cosa. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo cual quiere decir que va a venir, ¿no? Y si va a venir, eso significa que está vivo, ¿no? Por tanto, también proclamamos la resurrección de Cristo. Porque Él murió por nosotros, pero ¿está muerto? No. Y eso es lo que hace diferente a la fe cristiana de ninguna otra fe de todas las que hay en el mundo. Por ejemplo, los budistas no pueden adorar a Buda. Bueno, lo pueden adorar cuando lo hacen de barro y lo cuecen en un horno y tal, lo ponen allí una figurita y lo adoran, pero están adorando algo que es falso, ¿verdad? Están adorando a una persona que murió. Buda, es verdad, fue un hombre que vivió. Buda significa iluminado, o sea, que creyó encontrar el camino de la verdad. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Qué diferencia, ¿no? Buda dijo, yo conozco. Jesús dijo, yo soy. Una enorme diferencia. Buda está muerto, Cristo está vivo. Esa es la más grande diferencia entre la fe cristiana y ninguna otra fe. El Islam es una religión basada en la adoración a un hombre muerto. Mahoma murió. Y ellos adoran a sus huesitos, que están allí en la Meca. Y van y hacen peregrinación y dan un montón de vueltas alrededor de aquella carpa donde se supone que está allí los huesos de Mahoma, una piedra que según dice cayó del cielo, un meteorito y no sé qué cosa más. Y ellos adoran eso, objetos que no tienen vida. Nosotros adoramos a un Dios que vive. La muerte no le pudo retener. Por eso un escritor dijo, Jesús mató a la muerte. Porque la muerte no le pudo retener. Él sigue vivo. Y no hay ninguna religión cuyo fundador siga vivo. Maimónides, que fue un judío, un rabino judío muy famoso que vivió en España, era sefardita, él escribió más bien, algo muy interesante. Él dijo, si alguien quiere fundar una religión, es muy simple. Debe dejar que lo maten, resucitar al tercer día y ya está. Jesús lo hizo. Es el único que lo pudo hacer. Los demás por eso son religiones falsas.
Y nosotros estamos creyendo y proclamando la fe en un Cristo vivo. Y esa es una diferencia, ¿no creen? Proclamamos su muerte, pero también proclamamos su resurrección. Cristo sigue vivo. Cuando fueron a la tumba, la encontraron vacía. Y más tarde, Jesús les apareció a los discípulos. Dice que en un momento determinado le vieron más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios capítulo 15. Fantástico. Pudieron comer con él. Los de Emaús, que iban ya aburridos para su casa diciendo, el Señor murió y nosotros que habíamos puesto nuestra esperanza en Él, y estaban con el Señor y no lo estaban conociendo. Cuando Dios les abrió sus ojos, el Señor desapareció de su casa. Estaban comiendo juntos. Interesante, ¿no? Cuando los discípulos estaban encerrados en el aposento alto por temor, habían matado al Señor, posiblemente iban a ir en busca de ellos y estaban allí encerrados. Dice la palabra que el Señor les apareció en medio. ¿Se imaginan el susto que se llevaría la criatura? Debió ser algo cómico para nosotros verlo desde fuera, pero para ellos estando allí, ¿te imaginas? Ver a una persona muerto, clavado, crucificado, enterrarlo y al tercer día que te aparezca y que esté allí. ¿Qué pasó, Señor? Tremendo, ¿no? Tenemos un Cristo vivo. Amén. Nuestra fe no es una fe muerta. No estamos adorando huesos, no estamos adorando a un Dios inventado por el hombre, estamos adorando a un Cristo histórico que vivió entre nosotros, que hay testimonios más que suficientes. ¿Quién fue? Ayer creo que fue, me preguntaron sobre eso. ¿Realmente hay apoyo histórico para decir que Cristo vivió? Más que de Napoleón o de Hitler, más que de ningún otro personaje histórico. Tenemos datos, no solo en la Biblia, sino los historiadores de su época, que hablaron de Jesús. Hablaron mal. Y al hablar mal de Él, dieron testimonio de Jesús, demostrando la historicidad de Cristo. Realmente Cristo existió. No es un invento de Pablo, no es un invento de la Iglesia. Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día. Amén. Y por último, proclamamos también la venida, el regreso, porque Él lo ha prometido, ¿verdad? ¿Recuerdan algún pasaje donde Jesús prometiera volver? Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, dice, creéis en Dios, creed también en mí, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Ustedes creen que Jesús cumple su palabra? Bueno, el apóstol Pedro dice que vendrán burladores que no creerán que va a volver. Dirán, burladores según sus propias concupiscencias, diciendo, bueno, ¿dónde está su venida, no? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Él dijo que iba a volver, pero no está, ¿no? Jesús dice que el Señor no retarda, ¿verdad?, su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, esta vida, este mundo ya tiene fecha de caducidad. Dios la sabe, nosotros no. Pero cuando llegue su momento, Jesús vendrá. Amén. Como ladrón en la noche, pero vendrá. Él lo ha prometido y Él cumple. Así que cuando nosotros celebramos, aunque sea una vez al mes, celebramos la comunión, la Santa Cena, nosotros estamos proclamando al mundo nuestra fe en que Cristo murió, en que Cristo resucitó y también en que Cristo volverá. Amén.
Y esto es importante tenerlo en cuenta. Son, digamos, los mensajes que transmite ese acto sagrado que hacemos de la Santa Cena, de la comunión. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, haced esto todas las veces en memoria de mí. Así que vamos al versículo 27, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Así que versículo 27 nos dice que cualquiera que comiere ese pan o bebiera esa copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que también la Santa Cena es un momento para, digamos que, autoexaminarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Antes de participar siempre decimos, tomémonos unos minutos, analicemos nuestra vida, si hay algo que estorba nuestra comunión con Dios o que estorba nuestra comunión con los hermanos, hagamos un examen en nuestra vida, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele para ver si hay algo que no está en orden. Porque si hay algo que no está en orden, debiéramos ponerlo en orden y después participar de la comunión. Porque si comemos o bebemos indignamente, sin entender, sin comprender, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice el apóstol Pablo que juicio comemos y bebemos para nosotros. Pastor, ¿es necesario ir hacia la persona o hacia o en el momento en que uno está ahí para hacer? Si la persona está aquí, sí. Si la persona está aquí, uno se acerca, todos están orando con sus ojos cerrados, te acerca y le dice, hermano, por favor, perdóname, o hermana, mira, perdóname, tenía esto en mi corazón, lo siento. Y si no está, te propones delante del Señor, Señor, ayúdame a hablar con esta persona para yo pedirle perdón, para ponerme en paz con esa persona, para decirle a la persona que tengo algo contra él, lo que sea. Señor, ayúdame. Y tú te comprometes delante del Señor a hacerlo. ¿El examen es para que no comamos o es para que comamos? Fíjense lo que dice en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere o bebiere esta copa del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es decir, el autoexamen no es para que no participes, sino para que participes. No es para poner impedimentos, ni para poner zancadillas. Es para ayudar a que participen, pero como conviene. Y eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, si la persona no está, uno se compromete delante de Dios. Señor, me comprometo delante tuya a arreglar este asunto con esa persona. Y uno participa, ya con su corazón limpio. Porque una vez que uno toma la decisión de perdonar o de pedir perdón, ya se arregló el problema. Pero hay que hablar con la persona. ¿Ok? Por tanto, decíamos que habíamos dicho ya anteriormente que la Santa Cena es una invitación, ¿verdad?, que se nos hace a participar de la mesa del Señor.
Por tanto, como Dios es santo, como Dios es glorioso, también nosotros debemos prepararnos para ese encuentro. Yo creo que si el alcalde te invita a una cena en un restaurante o en su casa, tú no vas a ir con ropa de trabajo sucia, ¿verdad que no? Seamos sinceros, tú te arreglarías, te pondrías... Y para un encuentro personal con Dios, a veces venimos en chola, con pantalón corto, camiseta y en chola, y venimos a un encuentro no con el alcalde, sino con el Rey de Reyes. Le damos más importancia a veces a los hombres que a Dios. Hemos pasado de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Durante la dictadura en este país, la Iglesia Católica tenía el predominio, el control de todas las cosas, y obligaban a todo el mundo a vivir de la manera que ellos entendían que debíamos vivir. Claro que ellos vivían como les daba la gana, pero obligaban a los demás a vivir de una determinada manera. Por ejemplo, una mujer no podía venir con los brazos descubiertos a la iglesia. Una mujer tenía que venir con mangas hasta aquí, hasta las muñecas. Y no podía traer un vestido por encima de la rodilla. No te dejaban entrar en una iglesia de esa manera. Tenías que venir con vestidos por debajo de la rodilla. Claro, de ese extremo hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ahora se viene a la iglesia de cualquier manera. Y yo creo que tanto error es el uno como error también es el otro. ¿No creen ustedes? ¿Merece Dios respeto, sí o no? Porque yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Dios es Dios. ¿Habrá alguien más importante que Él? Sin embargo, como digo, somos capaces de darle más importancia a un hombre que a Dios. Entonces, cuando vengan a un encuentro con el Señor, pónganse sus mejores prendas. Luzcan sus mejores galas. Vienen a un encuentro con Dios. Amén. Yo no soy legalista en esto, ¿no? Pero pienso que de verdad nuestras actitudes demuestran si de verdad amamos y respetamos a Dios o no. Y hay personas que visten muy mal. No aquí. Pero debemos prepararnos para el encuentro con el Señor, ¿no creen? El domingo van a tener un encuentro con el Señor. Vayan pensando que se van a poner. ¿Por qué tenemos que examinarnos? Porque tenemos que discernir nuestro propio estado espiritual. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Si tú fueras a visitar a un familiar, primero pensarías, oye, ¿cómo me llevo yo con este familiar? ¿Cómo estoy en relación con él? Porque si no te llevas bien, como que te frena, ¿no? Si es alguien con quien te llevas muy bien, como que te lanza, ¿no? ¿Cómo estamos en relación a Dios? ¿Qué opina Dios de mí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué opinión tendrá Dios de mí? ¿Qué pensará Dios cuando yo llego a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia de verdad pensando que vamos a tener un encuentro con Dios? ¿O venimos a la iglesia para ver qué es lo que se nos predica y ya está? Sean sinceros. ¿Venimos a la iglesia pensando que vamos a ver a los hermanos, al pastor y demás? ¿O venimos a la iglesia pensando que de verdad venimos a encontrarnos con el Señor? Pero son cuestiones para pensarlas, ¿no creen? Sobre todo cuando venimos a la Santa Cena, que venimos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Que no fue poco. ¿No creen? No fue poco.
¿Cómo está mi vida en relación? ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Tengo una buena comunión con Él? ¿Me llevo bien con Jesús? ¿El Espíritu Santo está contento conmigo? Dice ahí que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso nos invita, examinaos a ustedes mismos, ¿no? Si hay algo que estorbe nuestra comunión con el Señor o con otro hermano o con otra hermana, debemos arreglarlos, siempre. ¿Quién será admitido a la mesa del Señor? Hace unos días me preguntaron si una persona que no había sido bautizada podía participar o no de la comunión. Y no me refiero a Estela, que lo preguntó. No, me refiero, antes que ella, me lo preguntó otra persona, de las muchas que me escriben. Porque algunas iglesias tienen como regla, como norma, que si no está bautizado, no puede participar de la comunión. De hecho, algunas iglesias piensan que cuando Pablo habla de comer indignamente el cuerpo del Señor, se refiere a hacerlo sin estar bautizados. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede una persona que no ha sido bautizada participar de la Santa Cena? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, según tú, lo importante es que se entregue sinceramente a Cristo. Y si se ha entregado sinceramente a Cristo, puede participar de la Santa Cena, aunque no esté bautizada. ¿No debería esperar a bautizarse? ¿Cómo? ¿El bautismo es un paso que uno da? A ver, uno a uno. En realidad no es la palabra paso, pero es cuando uno se entrega en fe y Jesús lo dice de bautizar. Ajá. Ahora. A ver, Jaime. El bautismo es un requisito, lo repito porque los de internet no se enteran de las preguntas vuestras. Ajá. O sea, si no está bautizado no es salvo. A ver, despacio, tranquilo, a ver. O sea que tú estás en un proceso de aprendizaje sobre lo que tienes que obedecer a Cristo. Ok. Entonces tú crees que sí, que se debe bautizar. O sea que debe tomar la comunión aunque no esté bautizado. El hermano decía que el bautismo es un requisito imprescindible, ¿sí?, para poder participar de la Santa Cena. Por allí Rosa levantó la mano. Yo creo que el bautismo es un requisito, ¿no? Pero mucha gente incluye los bautizados y se equivoca, porque también hay personas que lo importante no es arrepentirse, no bautizado, es un arrepentado, no se está de corazón como hermano. Entonces el bautismo, yo bautismo y el hermano no va a salvar. O sea que lo importante no es el bautismo, sino que haya un sincero arrepentimiento.
¿Está de acuerdo el hermano también? La gracia de Dios somos salvos. ¿Cómo? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Por la fe en Cristo. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero no es un mandamiento el bautismo. Y no es un mandamiento de Jesús. Entonces, ¿hay que bautizarse, sí o no? Evidentemente hay que bautizarse. Si no nos bautizáramos, estaríamos incumpliendo un mandamiento del Señor, ¿verdad? A ver, hermano. Un sincero arrepentimiento. Ajá. El hermano dice que, claro, en la iglesia católica se bautizan cuando son niños, pero que el cristiano de verdad debe bautizarse cuando cree en Cristo y tiene conocimiento de un verdadero arrepentimiento y una entrega al Señor. Bien. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta las dos cosas. Primera, ¿es importante el bautismo? Sí, porque es un mandamiento del Señor. ¿Ok? Por tanto, los cristianos deben bautizarse. Ahora, ¿pueden participar de la Santa Cena sin estar bautizados? ¿Sí o no? Si tuviéramos que decidir entre sí y el no, ¿qué dirían ustedes? Que levanten la mano los que dicen que sí. La mayoría dice que sí. ¿Quiénes dicen que no? Ahora ninguno, porque la mayoría ha dicho que sí, ¿no? La respuesta que yo di cuando me hicieron la pregunta fue que no es necesario que la persona esté bautizada para poder participar de la Santa Cena. Es deseable, pero no imprescindible. Y voy a explicar lo que significa eso. Es deseable que esté bautizado, porque es un mandamiento del Señor que hay que cumplir. Pero no es imprescindible estar bautizado para tomar la comunión. Porque cuando tomamos la comunión, estamos simbolizando que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con los demás. Por tanto, la comunión, la participación de la Santa Cena es participar de un símbolo. Es un símbolo de una relación espiritual que yo tengo con Dios y que tengo con mis hermanos. Lo importante no es el símbolo, sino que lo importante es que tenga esa relación de verdad con Dios y con mis hermanos. Nunca el símbolo es más importante que aquello que simboliza. Punto número uno. Punto número dos. Es importante que entendamos que cuando se refiere a participar indignamente, de ninguna manera se está refiriendo al bautismo. Porque el bautismo, aunque es un mandamiento del Señor, digo, no es imprescindible justamente por eso. Según la palabra de Dios, ¿cuántos bautismos hay? Montaña dice que 1. El hermano dice que 2. ¿Hay alguien que diga 3? ¿Hay alguien que diga más? ¡Ey! Muchos bautismos. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, ¿les parece? Porque en estas cuestiones, en las cuestiones de fe, no es necesario que nos montemos en el caballo de la imaginación y que cada uno galope en la dirección que quiera. En las cuestiones de fe tenemos un manual que es la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que nos muestra el camino que debemos escoger, ¿verdad? Entonces yo les voy a invitar a que lean conmigo, por favor, Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, por ejemplo, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Un cuerpo. Y un espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estar con el Señor por siempre, amén. Una esperanza. Un Señor. ¿Cuántos señores? Uno. Una fe. ¿Cuánta fe? ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque los hombres no se ponen de acuerdo, pero la fe verdadera es una. Un bautismo. Un bautismo. ¿Cuántos bautismos dice la Biblia que hay? Uno. Por tanto, es importante que si solamente hay un bautismo, no hay dos ni tres, nosotros podamos entender bien a qué bautismo se está refiriendo el apóstol Pablo al escribir esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos... Juan capítulo 1, vamos a ir a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, dice, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿De quién estaba hablando? De Cristo cuando se estaba bautizando, ¿verdad? Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El apóstol, o sea, Juan el Bautista, o el apóstol Juan nos dice que Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista es que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Yo os bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando hablamos de que hay un solo bautismo, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hechos capítulo 1, versículo 5. Igualmente los bautizos que hubieron antes de Cristo, que no estaba el Espíritu Santo, igual son válidos, ¿no? O ellos tuvieron que volver a bautizarse. Ahora vamos ahí. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan, aquí está hablando Jesús mismo, antes de ascender al cielo, y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando la Biblia, pues, o el apóstol Pablo se refiere a un bautismo, se está refiriendo a este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Todos sabemos que el bautismo en el Espíritu Santo se produce cuando creemos. Vamos a ver Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y fíjense, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas fueron las palabras de Jesús. Y el apóstol Juan explica, esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Es decir, cuando alguien cree en Cristo, recibe al Espíritu Santo.
¿Ok? Es bautizado en el Espíritu Santo. Y quiero que se queden con esa imagen, porque es importante esto, porque ahora vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 13. 1 de Corintios, capítulo 12, verso 13. Y ahí se nos habla de cómo, en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Que ya sabemos cuándo sucede, cuando creemos, pero ¿en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Algunos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo consiste en hablar en lenguas, pero eso no está en la Biblia. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que sí está en la Biblia. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos. Está hablando a los creyentes. Por un mismo Espíritu, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Recuerda la palabra de Pablo? Un cuerpo, un bautismo, un Señor, ¿verdad? Entonces, por un solo Espíritu fuimos todos, es pasado, fuimos, si eres creyente ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que para poder entender lo que hemos leído hasta ahora, tenemos que hacer lo siguiente, miren. Jesús está hablando en el último gran día de la fiesta y dice: el que cree en mí, de su interior saltarán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan dice: eso digo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Es decir, recibiríamos al Espíritu y el Espíritu saltaría en nuestro corazón, rebosaría, llenaría nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace, según Pablo aquí, el Espíritu Santo? Una vez que viene a nuestra vida, nos llena de él y nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Amén? O sea que si tú crees en Cristo, ya tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, porque la palabra bautizar, ¿qué significa? Significa sumergir. Es como cuando se cogía una tela para teñirla, ¿verdad? Había que procurar que no quedara ningún trocito por fuera. Todo, sumergir, profundizar, entrar, introducir. Sumergir es la palabra que mejor la define. Sumergir. Por tanto, cuando dice por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, introducidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes fuimos, dice, bautizados en el Espíritu Santo. Todos fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Por tanto, es importante entender que el bautismo, porque algunos dirán, no, existen dos bautismos, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua, ¿verdad? Pero la Biblia afirma que hay uno. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es el símbolo, es lo que simboliza el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es como la comunión. La comunión es el símbolo de que tenemos comunión con Dios. El bautismo en agua es el símbolo de que hemos muerto al mundo, nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección para vivir una vida nueva. ¿Lo entienden? ¿Alguna pregunta? Verás, el bautismo en el agua es un mandamiento del Señor para que demos testimonio al mundo de que hemos nacido de nuevo. Por tanto, sí hay que bautizarse en agua. Aunque ya hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que bautizarnos en agua, porque Jesús lo manda. Si Jesús lo manda, tenemos que obedecer. ¿Ok? Es un mandamiento del Señor. Ahora, lo importante, lo verdaderamente importante, amén de que nos bauticemos, lo verdaderamente importante es que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo, es decir, introducidos en la familia de Dios, introducidos en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Eso es lo importante, lo que el bautismo simboliza.
que hemos pertenecido ahora, ya no somos el que éramos, ahora somos nuevas criaturas que pertenecemos no a la familia de la carne, sino a la familia de Dios. ¿Amén? Por tanto, mire, la realidad es que hay congregaciones como esta donde nosotros celebramos bautismo una vez al año, ¿cierto? Una vez al año. Porque aunque es un mandamiento el bautizar, ¿cuántas personas se han bautizado y hoy en día no están en los caminos del Señor? ¿Cierto? ¿Cuántas personas se han bautizado y hoy no tienen ninguna comunión con Dios? Dieron testimonio de haber nacido de nuevo y después no mostraron en su vida ninguna evidencia de haber nacido de nuevo. Por eso yo no le meto prisa a nadie con el bautismo. Prefiero que la persona vaya tomando conciencia, vaya siendo formada, y cuando la persona es formada y toma la decisión de que de verdad quiere bautizarse, quiere obedecer al Señor, entonces la bautizo. Ahora bien, si celebramos bautismo una vez al año, pero celebramos la Santa Cena una vez al mes, va esa persona que ya se ha convertido, que de verdad tiene comunión con Dios, que tiene comunión con sus hermanos, con la iglesia, pero que no ha sido bautizada, esperar un año para poder participar de la Santa Cena. ¿Qué simboliza la Santa Cena? ¿No simboliza la comunión con Dios? ¿No simboliza la comunión con la iglesia? Y si esa comunión existe, ¿qué impide que participe de la comunión? Que es un símbolo de esa otra comunión espiritual. ¿Dónde está el problema? ¿Se puede malinterpretar esperar un año? ¿Por qué? Pues porque es mandamiento. Es un mandamiento, pero no es el mandamiento de que se bautice inmediatamente. Si el bautismo, decimos, vamos a ver Romanos capítulo 6. No se nos dice id y bautizarlos enseguida. No dice eso. Dice id y hacer discípulos. Primero hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende. O sea, tiene que haber un proceso de aprendizaje para que la persona tome conciencia. Y dice, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo os he mandado. Al final le enseñamos que tiene que bautizarse. Pero primero le enseñamos y después se bautizará. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿A qué bautismo se refiere aquí? ¿Perdón? Claro, al bautismo del Espíritu Santo, cuando hemos creído, ¿verdad? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, Pablo va a ejemplificar lo que es el bautismo en agua. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí se refiere al bautismo de agua. Somos sepultados. Cuando la persona baja a las aguas, la sumergimos, estamos diciendo que esa persona se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el bautismo en agua lo que simboliza es el nuevo nacimiento. Hemos muerto y hemos resucitado una vida nueva, ¿verdad? Entonces, si el bautismo en agua simboliza eso, ¿por qué vamos a tener prisa por bautizar a alguien hasta que no dé muestras, hasta que no evidencie frutos de arrepentimiento, hasta que no muestre por sus obras que de verdad ha nacido de nuevo? ¿No sería una negligencia querer bautizar a todo el mundo? Es que hemos bautizado a tanta gente, vengan medallitas en el pecho, pero ¿dónde están esa gente? Hay iglesias que todos los meses bautizan gente.
Pero gente, tienen una puerta giratoria, la gente entra y sale de la iglesia, entra y sale de la iglesia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué te queremos? ¿Ponernos medalla delante de la gente? ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios, mi responsabilidad como pastor es discipular, es enseñar, que la gente entienda realmente en qué consiste el bautismo. Pero ¿cuánta gente se bautiza y no tiene ni la más remota idea de lo que ha hecho? Estela dice, yo fui una, y yo y muchísimos de los que estamos aquí fuimos bautizados sin entender realmente lo que estábamos haciendo. Por eso es tan importante comprender las Escrituras y que cuando hagamos algo, lo hagamos convencidos plenamente de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso no hay que tener prisa. Pero si la persona tiene de verdad comunión con Dios, ¿qué evita que participe de la comunión? A ver, volvamos a 1 Corintios y quiero que se fijen en un detallito. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. ¿Quién tiene que determinar quién ha de participar o no en la comunión? ¿Soy yo como pastor quien le tiene que decir a la gente tú sí, tú no? Examínese, pruébese cada uno a sí mismo. No dice, pruébelo la iglesia. No dice, decídalo el cuerpo ministerial o el presbiterio. No dice nada de eso. No dice, prueben a la gente a ver si son merecedores de participar. No. Pruébese cada uno a sí mismo. El examen no te lo tiene que hacer nadie. El examen lo tienes que hacer tú solo. Es como, por ejemplo, en el tema del bautismo. A mí viene una persona y me dice, pastor, yo me quiero bautizar. Y yo le digo, pero si tú no estás entendiendo realmente lo que es el bautismo. Pastor, yo me quiero bautizar. Creo que no te conviene hasta que entiendas realmente las Escrituras. Pastor, yo me quiero bautizar. Si la persona insiste, insiste e insiste, yo le bautizo. Por el testimonio que tú das, yo te bautizo en el nombre del Padre. Porque yo le voy a preguntar a la hora de bautizarlo, ¿tú crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Declaras tu fe en el Señor? Y me va a decir sí. Pues en base a tu testimonio yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si su testimonio es falso, no es a mí a quien Dios le va a pedir cuenta, es a Él. De la misma manera, cuando alguien viene a participar de la comunión, no soy yo quien le tiene que decir, no, 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 tú no. Ni es la persona, el diácono o la diaconisa que está repartiendo la comunión, quien tiene que decir, no, pasar de largo delante de alguien, no. Pruébese cada uno a sí mismo. Esto es lo que enseñan las Escrituras, aunque se hagan otras cosas. Pero nosotros tenemos que vivir por lo que enseña la palabra de Dios, ¿no creen? Un pastor, dice que cuando van a bautizarse, como que dice a la persona que se va a bautizar, que no tiene que preguntar que es una preparación preparada. Normalmente siempre damos un curso o un estudio sobre lo que significa el bautismo, lo preparamos, siempre. Antes de bautizar a alguien damos un curso sobre eso. Que por cierto, pronto vamos a tener bautismo. Así que los que no estén bautizados, hablen conmigo. Justamente para eso, para reunirnos y tener el estudio. En ese estudio yo explico lo que se va a hacer. La trascendencia que tiene el cumplimiento de ese mandamiento de parte de Dios. Por consiguiente, claro que se enseña. Ahora, nos podemos encontrar con personas que dicen entender y no entienden. Nos podemos encontrar con personas que dicen estar convertidos y no lo están. Nos podemos encontrar con 1000 cosas diferentes. Pero yo no soy Jesús.
Jesús sabía aún los pensamientos del corazón de toda la gente. Yo solamente puedo ver el testimonio de la persona y aconsejarle lo que debe hacer. Pero créanme, en el rebaño del Señor muchas veces hay cabras en vez de ovejas. Y la verdad es que nosotros tenemos el deber de enseñar, de aconsejar, pero yo no puedo obligar a la gente a que haga las cosas a mi manera, sino que si una persona insiste, no, pastor, yo quiero, yo puedo decirle, tú no estás preparado para el bautismo. O a una persona que dice, no, yo no me quiero bautizar, y está, y sabe, y entiende, y comprende, pero no se quiere bautizar, pues tú deberías bautizarte. Sí, ya me bautizaré. Pero tú estás incumpliendo un mandamiento de Dios. Pero... ¿iba a decir algo? Ah, perdón. No dice que fueran bautizados, llenos. Es que hay una diferencia entre bautismo y llenura. ¿Cómo? Porque ese acontecimiento no, ocurrió varias veces. Recuerda, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando Pedro estaba en casa de Cornelio, también el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero no debemos confundir la llenura con el bautismo. El bautismo es cuando una persona cree, recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo introduce en la iglesia. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es que uno se siente pleno. ¿Perdón? Gozo. Bueno, se siente lleno del Espíritu Santo y Dios te da esa experiencia que te capacita para hacer alguna cosa, ¿no? Sí, pero Pentecostés ocurrió una sola vez. Pentecostés ocurrió una sola vez. Y Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo. Es decir, el cumplimiento de la profecía de Joel ya se dio. El día de Pentecostés se cumplió la profecía de Joel. Por consiguiente, eso ya pasó. Ahora, el Espíritu Santo ya está en la iglesia. Y nosotros podemos ser llenos muchas veces. A veces nos sentimos llenos, a veces no nos sentimos llenos, ¿verdad? Pero podemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se nos manda, nunca se nos manda en la Biblia bautizarnos, nunca. En el Espíritu, nunca se nos manda bautizarnos, porque no es algo que tengamos que hacer los hombres, es algo que hace Dios una vez en la vida de cada persona cuando cree. Pero sí se nos manda ser llenos, porque es una cosa diferente, es la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo te puede llenar de valor para tú predicar el Evangelio en medio de la calle. El Espíritu Santo te puede llenar de gozo y de alegría en un momento de tristeza o de dificultad. El Espíritu Santo te puede llenar de conocimiento en un momento en el que alguien empieza a hacerte preguntas. El Espíritu Santo te puede llenar muchas veces. Pero bautizarte te bautizó una sola, cuando vino a tu corazón. Dones o en un momento determinado, como digo, diferentes experiencias, ¿no?, que tenemos en nuestra comunión con Dios, ¿no? Hay multitud de momentos que se ven en la Biblia. Tienen en la página web tienen un estudio completo sobre el Espíritu Santo. Y dentro, y aparte también hay otro sobre la llenura del Espíritu Santo. Son dos temas diferentes. El Espíritu Santo, y que habla sobre el bautismo del Espíritu Santo y demás, y después otro diferente que habla sobre la llenura del Espíritu Santo. Descárguenlo, léanlo, porque es muy interesante entender las diferencias. Hay quien confunde las dos cosas, el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo.
Y es un error. Bautizados en el Espíritu Santo somos una sola vez cuando el Espíritu Santo nos introduce en la iglesia, cuando creemos en Cristo y viene a nuestra vida. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos muchas veces. Ojalá, es decir, eso es lo ideal, que vivamos siempre llenos del Espíritu Santo. Justamente la llenura del Espíritu Santo se evidencia no por la manifestación de dones, y ahí es donde muchos se equivocan. La llenura del Espíritu Santo, si hay una evidencia, no es el hablar en lengua o el profetizar, no. Lo que evidencia que una persona de verdad está llena del Espíritu Santo no son los dones, sino los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que es una persona que está llena de amor, de gozo, de paz, de fe, de mansedumbre, de todo ese carácter de Cristo. Cuando una persona evidencia el carácter de Cristo en su vida, está demostrando que está llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando hubo problemas en la iglesia primitiva porque las viudas de los griegos se quejaban de que en el reparto pues se le daban más a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos, y hubo disensión y los apóstoles dijeron, bueno, pues busquen varones entre vosotros que hagan esta labor, porque nosotros no vamos a dejar la oración y la palabra para atender a las mesas, ¿no? Y entonces buscaron a los diáconos, ¿no? La primera vez que se nombraron a diáconos, a siervos, para servir las mesas, pero se buscaron y se pedían llenos del Espíritu Santo. Y dice, de buen testimonio. ¿Por qué? Porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene que tener buen testimonio. Porque hay algunos que hablan muchas lenguas, pero su vida es un desastre. ¿Cómo va a decir que está lleno del Espíritu Santo? Tú puedes hablar en lengua, tú puedes profetizar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tu vida es un desastre, tú lo que eres es un mentiroso. Uy, perdón. No, sin perdón. Es así. Es decir, lo que evidencia que uno está lleno del Espíritu Santo es una vida rendida a Dios, consagrada a Dios. Y eso se muestra no por el conocimiento que tú tienes, no por el que hable en lengua o profetice, no, sino porque muestras el carácter de Cristo en tu vida, en tu relación con tu familia, en tu relación con tus hermanos, en relación en tu trabajo. Cuando una persona, los demás que están alrededor de él dan buen testimonio de esa persona, podemos decir, esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Quería decir que cuando llega Juan el Bautista dice arrepentidos, porque yo bautizo con agua, pero vendrá otro después de mí, que es antes que yo, pero bautizaré con el Espíritu Santo. Entonces él lo dice ahí muy claro, ¿no? Que él simplemente está bautizando para arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista era totalmente distinto al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en agua es solo un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. De modo que nadie que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo debería bautizarse en agua. ¿Entiendes? Si no ha nacido de nuevo, no des testimonio público de que lo has hecho, porque tu testimonio será falso. Entonces, es importante ser primero, asegurarse de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo para después ser bautizados en agua. De lo contrario, lo estaríamos haciendo al revés. Y si realmente una persona ha nacido de nuevo y tiene comunión con Dios y con la Iglesia, aunque no se haya bautizado, ¿qué impide que participe de la comunión? Si la comunión es un símbolo de la comunión espiritual que tiene con el Señor, ¿no? Así que lo importante no es el símbolo, sino lo que ese símbolo simboliza, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo dejamos aquí. O sea, aquí se nos va el tiempo rápido. Yo no sé por qué razón, pero a mí cuando me di cuenta se me va...
Sí. A mí es que me gusta estudiar la palabra y yo disfruto. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, si Dios quiere, seguimos. Amén. Nos hemos quedado ahí en el versículo 28, pero si Dios quiere, la próxima semana seguiremos.